Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este jueves 31 de agosto del año 2023. Hoy volvemos a probar la integración de tres voces. Allá en Salto, Cecilia Eguiluz, buen día. Buen día, un saludo a todos. En Montevideo, pero no en el estudio, por ahí anda Hernán Bonilla, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Buen día a cada uno. ¿Estás en tu casa cuidando niño? Estoy acá dedicado a la multitarea. Bueno, y en estudios, Esteban Valenti, buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, tenemos un par de temas para discutir con ustedes que no son coyuntura, no estamos hablando estrictamente de la actualidad hoy en esta mesa. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver qué le resulta a los oyentes. La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas inició ayer una serie de coloquios sobre el problema de la marginalidad en Uruguay. El primero de esos encuentros tuvo invitados de alto nivel, los expresidentes Luis Alberto Lacalle Herrera, Julio María Sanguinetti y José Mujica. En la apertura del foro, el presidente de ACDE, Marcelo Scabuso, sostuvo que desde el retorno de la democracia, Uruguay obtuvo muchos logros de los que tiene que sentirse orgulloso. Por ejemplo, haber alcanzado el PBI per cápita más alto de América Latina. Sin embargo, destacó después algunos otros datos que a su juicio revelan el problema de la marginalidad, la exclusión social que Uruguay debe atender y debe enfrentar. Cerca del 18% de los niños menores de 6 años viven con necesidades básicas insatisfechas. Estos son 60.000 niños, el tamaño del Estadio Centenario. Ocupamos un deshonroso podio en todas las Américas, junto con Cuba, El Salvador y Estados Unidos, en donde tenemos el número 1 de promedio de presos por habitante. Para que se den una idea, Argentina tiene la mitad de presos que nosotros por habitante. Un país donde solemos compararnos por cosas donde nos sentimos mejores. Bueno, pues en este aspecto, aunque no lo crean, Argentina no es mucho mejor que nosotros, es muchísimo mejor que nosotros. Casi 3.000 personas duermen en las calles de nuestras ciudades y según el MIDES, más del 70% de ellas consumen sustancias adictivas diariamente. Más de 6 barrios de Montevideo, esto es muy fuerte, tienen tasas de homicidios similares a las de los países más violentos de América Central. Mientras que el resto de los 27 barrios de Montevideo tiene tasas de homicidios similares a los países de Europa. El narco y la droga institucionalizados en las cárceles, en los barrios. Les pregunto entonces, tertulianos, ¿cómo ven esta iniciativa de ACDE? ¿Ustedes tenían este tema de la marginalidad en sus agendas de desafíos importantes? ¿Qué hay que hacer ante este problema? ¿Quién empieza? Esteban, dale tú. Bueno, primero voy a corregir el discurso del presidente. Es decir, Uruguay está tercero. Primero está Estados Unidos por número de presos por habitante. Segundo está Cuba. Y tercero está Uruguay, que es de todas maneras un dato escalofriante y en crecimiento. Yo lo tengo pero muy hace mucho tiempo, el tema de la marginalidad, que es el último escalón de toda la estructura social en cuanto al acceso a los bienes, a los servicios, a la riqueza. En este caso, los que viven en la calle, además, no tienen algo esencial, principal, un lugar donde cobijarse. Dependen de circunstancias externas para dormir abajo un techo. Algunas de sus historias me recuerdan algunas obras de literatura terribles que me han marcado mucho, como el Premio Nobel de Literatura Knut Hamsun, Hambre. En cuanto a la iniciativa, me parece interesante. ¿No está el debate abierto en torno a este asunto? No, en absoluto. No figura en la agenda pública. Todavía no, pero... No es que se ignore, seguramente todos hemos pensado en esto, pero no hay una discusión permanente, bueno, ¿no? Hay, porque en realidad no se puede analizar separado. Es una cadena.
donde está el tema de la pobreza infantil, la pobreza de las madres jefas de hogares, etcétera. Donde no hemos mejorado, ahora hemos empeorado en las cifras, y tiene una característica, en la gente que vive en la calle estamos llegando a 3.000 personas. No es la única manifestación de esto, de la marginalidad. No, está claro. 18% de menores de 6 años que viven en la pobreza, y es una cifra abrumadora, que en realidad no lo resolvimos. Todos saben que apoyé a los gobiernos frente amplistas, no lo logramos resolver tampoco. Es decir, no tenían esta cifra, ¿no? Porque si no todos somos iguales. Pero ahora han crecido extraordinariamente. Y en cuanto a la lectura de lo que fue el debate de ayer, que fue una buena iniciativa. Lo dejo por acá, vamos a ir avanzando con los demás. A ver, Cecilia, en tu caso, ¿qué contestás a esas preguntas que yo planteaba en el principio? Sí, yo a las preguntas que planteabas al principio te digo que sí, en mi caso personal lo tengo dentro de mi agenda. De hecho, el tema de la pobreza extrema fue mi tesis de máster hace 2 años, y el título era Pobreza extrema, la forma de esclavitud moderna. Mirá qué coincidencia, no sabía, no recordaba ese dato. No, viste que las tesis son documentos que quedan guardados, ¿no? Los vemos nosotros nomás. Pero en definitiva, y con un trabajo justamente que hicimos sobre Iberoamérica y el mundo, ¿no? Con la constatación de que 800 millones de personas en el mundo, o sea, el 10% de la población son pobres. Y dentro de la pobreza, y con las distintas definiciones que existen diferentes escalas, por decirlo así, y una de ellas es la pobreza extrema, y dentro de la pobreza extrema está este fenómeno de la marginalidad, que a veces no se enlaza solamente con lo económico, sino con lo que tiene que ver con la mayor vulneración de derechos humanos. O sea, la pobreza no vinculada, por lo menos en mi concepto, solamente a lo económico, sino a la vulneración de derechos humanos. Cuanto más derechos humanos vulnerados tiene una persona, está dentro de esa categoría de la pobreza extrema. Por lo tanto, me pareció interesante, me pareció que hay mucho para ahondar en esta discusión, y me pareció muy oportuno, Emiliano, que lo hubiésemos puesto como se colocó para el día de hoy, para poder discutirlo, porque creo que en Uruguay, lamentablemente, a veces nuestra sociedad es un poco hipócrita y mira para el costado con estos temas, ¿no? Son de los temas que parece que hay que estábamos todos preocupados, pero después no se ocupa. Y en mi caso personal, por ejemplo, tengo no comparto algunas cosas que tienen que ver con el asistencialismo, pero por otro lado creo que lo que falta en nuestro país tiene que ver con la posibilidad de darle oportunidad de trabajo a las personas que están en esa situación, porque hay está como más completo los rubros, sobre todo cuando la gente es parte de la sociedad y no está excluida, pero no para los excluidos. Por lo tanto, no quiero ahondar más porque me parece que tiene muchas aristas, pero por lo menos dejar esos puntos sobre la mesa para la discusión. Y Hernán, te escuchamos a ti con tus primeras respuestas. Sí, yo estaba al tanto de esta iniciativa de ACDE. Hace unos meses el presidente de ACDE, Marcelo Cabuso, me llamó porque la idea de ACDE es reunir a centros de estudios y a las personas que vienen trabajando en este tema. Lo de ayer fue, digamos, la presentación en sociedad de la iniciativa con el panel con los expresidentes, pero ya han habido varias reuniones del grupo de instituciones que ACDE convocó para trabajar en este tema. Está el CED, está CIMBE, CERES, etcétera, y otros centros de estudios. Está también la economista Ana Balsa, que es probablemente la persona que más conoce de estos temas en nuestro país, una gran conocedora de este asunto. Creo que es una buena iniciativa. Creo que hay la convocatoria es bastante amplia. Lo primero que ACDE está intentando hacer y que se está tratando de hacer en el grupo de trabajo que se conformó
es ponerse de acuerdo en la definición de marginalidad, ¿no? Que no es obvia. Sí. No es, está pendiente de la definición y los números, ¿no? Una evaluación estadística que permita ubicar el tamaño, entre comillas, de este desafío. Claro. No hay una definición clara, no es como pobreza o indigencia, que tenemos estadísticas y lo seguimos, ¿no? El concepto de marginalidad puede hacer alusión a distintas características. En general, lo decimos, si vamos a una definición estricta, las personas que están al margen de la sociedad. Pero eso que es en términos económicos, culturales, sociales, es un tanto más complejo definirlo, y es un tanto más complejo abordar el problema también, por lo tanto. Yo creo que se ha encarado bien el tema. Creo que es importante que se ponga sobre la mesa. Fue bien interesante ayer en el lanzamiento los distintos enfoques de los tres expresidentes también, ¿no? Que los pintan muy bien, ¿no? El discurso de Lacalle Herrera enfocado en el tema de los valores y en los temas sociales, el discurso de José Mujica diciendo que esto no se soluciona con el Estado, que se necesita compromiso social y el compromiso de cada uno, que el problema no se arregla con plata, y el discurso del presidente Sanguinetti basado en una firme defensa del Estado y de las políticas estatales para solucionar el asunto, ¿no? Creo que en alguna medida pueden ser complementarios, pero es también para un politólogo se hubiera entretenido viendo las señales de cada uno de los expresidentes. Yo tengo mucha expectativa en que este trabajo de ACDE pueda arrojar no solo estas definiciones operativas, sino algunas propuestas en un tema que hay que darle voz, porque lo que suele ocurrir es que estos temas no tienen personas que hagan lobby por ellas, ¿no? Entonces quedan fuera de la economía política del debate público, ¿no? No sé, nadie en el Parlamento está pidiendo fondos para estas políticas, está pidiendo fondos para otras cosas. Pero, y en particular, para la niñez, que es donde se concentra la pobreza y la marginalidad en Uruguay, nadie pide recursos, o pocos piden recursos frente a otras corporaciones que son mucho más efectivas para obtener fondos. Meto acá dos mensajes de oyentes, dos de los muchos que están llegando. Nico señala, en mi opinión, la marginalidad, que es un problema diferente al de la pobreza, es el principal drama de nuestra sociedad. Eso dice Nico. Agustín, por su lado, señala: en Montevideo el crecimiento de la indigencia se ve y se vive todos los días. En los últimos años ha habido un aumento importante, con la consecuente repercusión en la higiene y la seguridad. Es increíble cómo hemos abandonado a los más vulnerables a su suerte o a su mala suerte. La pandemia ya pasó, la sequía ya pasó. ¿Cuándo vamos a atender esta emergencia social?, se pregunta. Bueno, yo creo que está muy bien la iniciativa de ACDE. Yo escuché, vi lo que hay de documento de lo que plantearon los tres presidentes. Creo que más allá del marketing de poder hacerlo, que pocos países que se puede hacer, lo decimos siempre. ¿Pocos países que puedan hacer? Una mesa redonda con tres expresidentes. Te entendí. Ahora para tratar, aunque sea el carnaval. Entonces, está bien. En realidad, cada uno hizo su aporte. No, yo no desprecio. Es más, me parece que a cada uno planteó sensibilidades, le dio una visión por lo alto, cosa que me parece muy interesante. Ahora, estoy de acuerdo totalmente con el oyente que dice que uno de los el principal problema del Uruguay, y que sintetiza todo, es ese. Es la cantidad de gente que todavía tenemos excluido de la sociedad uruguaya. Lo decía Wilson Ferreira, que en un país de creo que era él, que en un país de 3,5 millones de habitantes tengamos que produce alimentos para 30 millones de seres humanos. Todo empieza por comer, por lo menos. Tengamos ese panorama, es absolutamente injustificable. ¿Se puede salir o es una condena divina, una condena de época? No, se puede salir.
Y se puede salir incluso sin ser un país rico. Es decir, si uno coloca ese tema como una política nacional, que es lo que más me interesa de la discusión de ayer de ACDE, está bien que lo hayan hecho los cristianos. Es decir, política nacional no es lo mismo que política de Estado. Política nacional es una política del Estado en todos sus niveles, con una prioridad sobre esto, que lo incluya obligatoriamente en la política nacional, departamental, municipal, pero es también política de la sociedad civil, política de las iglesias, política del movimiento social. Es decir, incluso para tenerlo planteado en cada balance, en cada momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ayudando? En el Uruguay hay redes, ¿no? Porque, por ejemplo, la red de las ollas populares es una demostración de esto. Está claro que el que va a comer una olla popular está cerca de la marginación. Pero yo creo que efectivamente el Uruguay, para el futuro, si quiere un salto de calidad en su sociedad, sobre todo después de la encuesta que vos trataste en la primera parte del programa, ¿no? Un país que tiene cada vez menos población. Entonces, si no lo planteamos como tal, si no está planteado con un objetivo realmente, no de discurso electoral, sino de políticas académicamente probadas, de experiencias en otros países del mundo, etcétera, que son, hay países muy ricos que tienen un nivel de sin techo, como le dicen en Estados Unidos, que mete miedo. Bueno, eso anotan varios oyentes, ¿no? Estados Unidos, por mencionar un caso, tiene marginalidad. No, pero Estados Unidos, en Los Ángeles, mi nieta vive al borde de un barrio grande, una calle enorme, que toda gente es homeless. Así que existe. Lo que pasa que la visión ultraliberal es, bueno, ¿qué va a hacer? Les tocó eso, cada uno que salga como pueda. En el Uruguay no podemos hacerlo, porque eso no es ni nuestra historia, eso no tendría que ser nuestra sensibilidad, porque nos estaríamos rebajando, y no se arregla simplemente en ese debate, el Estado sí, el Estado no. Todos. Porque hay un detalle que decía Lacalle, que es importante. Cuando uno habla de la parte espiritual, ¿no tenemos que hablar también de la parte espiritual de esta gente? ¿No tenemos que dar respuesta a ese aspecto también? ¿No tiene que ver con nuestra parte espiritual? ¿O miramos cada vez con más distancia y un poco de asco cuando la gente vive en esas condiciones? ¿No somos un poco más pobres intelectual, cultural y emocionalmente también nosotros? Cecilia. Bueno, yo creo que coincido con que es un problema el tema de la marginalidad, pero lo que sí creo y el aporte que quiero hacer a la discusión es que para mí es una consecuencia. O sea, la marginalidad es una consecuencia. Hay causas que terminan determinando, valga la redundancia, que haya una población que caiga en esa situación. La marginalidad, ¿de qué es consecuencia? Seguramente es consecuencia de la falta de trabajo. Por lo tanto, la creación de empleo sigue siendo, desde mi punto de vista, o sea, el derecho al acceso a un trabajo digno sigue siendo, desde mi punto de vista, una de las falencias que tenemos en nuestro país. Si bien tenemos muy cubiertos algunas aristas, ¿no? Para la gente profesional, para lo que es la tecnología, la ciencia, estamos trabajando en esa línea, creo que es fantástico, estamos todos de acuerdo, pero existe un montón de gente que queda fuera del sistema. Es gente que no tiene currículum, es gente que estuvo presa, que tiene problemas, que tuvo problemas con la justicia, que por lo tanto es más difícil después reintegrarse. Esa es una realidad que, sobre todo cuando uno conversa con las personas que están en situación de calle, muchos de ellos después de que salieron de la cárcel no pudieron reinsertarse a un sistema laboral. Nuestro Estado en ese sentido creo que tiene agujeros sociales importantes porque ha focalizado sus energías en otros aspectos. Tiene que ver también con el asistencialismo. Hay gente que no se acostumbró a trabajar en este país
Y yo ayer lo escuchaba a Mujica tirándole la pelota un poco a los empresarios y pensaba algo que no lo pienso desde ahora, lo pienso desde hace bastante tiempo. Él es gran responsable del tema del asistencialismo en el Uruguay y de que mucha gente, yo me acuerdo hace varios años atrás, una vez estaba en un barrio conversando con unos gurises y le digo, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y me dice, ir al cajero, ¿ah? Porque tenía la tarjeta, el padre iba al cajero, esa era su actividad laboral. Entonces creo que el asistencialismo ha sido un fenómeno lamentable. ¿Y por qué cargas las tintas en Mujica en particular? Sí, porque ayer cuando lo decía, ¿no? Él cargaba las tintas para los empresarios. Yo no estoy ni cerca de defenderlos a los empresarios, pero me parece que también él fue responsable con varias de las políticas sociales, que además este gobierno continuó. Yo pensaba que este gobierno iba a cambiar algunas de esas políticas y no las ha cambiado. Y el asistencialismo se transformó, y es parte también de lo que pasa un poco, es un fenómeno latinoamericano, el asistencialismo, donde además está muy vinculado con la política, ¿no? Muchas veces al sistema político le sirve tener gente vinculada al asistencialismo para que después terminen votando. Y eso, lamentablemente, uno lo ha visto crecer en nuestro país. Y voy a otro tema que también... no, ¿por qué? A ver, déjame decodificar a Esteban Valentí. ¿Qué era tu gesto ahí? Que es una esquematización de las políticas del Estado. Y además que, yo digo, ¿qué estaríamos diciendo si no le damos la primera y más elemental mano a esa gente? El problema es que nos quedamos en eso, no que hacemos eso. Claro. Eso hay que hacerlo. El problema es que el asistencialismo debería haber sido un tema de una emergencia o un tema temporal, pero no permanente, y se terminó transformando en algo permanente. Hace un tiempo, el año pasado, mira, por ejemplo acá en Salto, que está horrible la situación económica, una de las cosas que se celebraba es que en vez de haber 10.000 tarjetas del MIDE había 11.000. O sea, ¿te parece que en realidad sea un logro que haya más gente viviendo del asistencialismo? Y no, es bastante complicado, pero por supuesto que hay que ayudar. No estoy en contra de ayudar, creo que no es lo mismo dejar a la gente en esa situación de asistencialismo. Y voy a otro elemento, porque mencioné tres: el de trabajo, el asistencialismo, y el otro elemento son las adicciones. Yo creo que las adicciones, y en algún caso vinculado también a algún tema de salud mental, han hecho que muchísima gente quede en esa marginalidad, porque en definitiva caen de la extrema pobreza hacia la marginalidad. Por eso creo que termina siendo una consecuencia y no una causa la marginalidad. Y caen de la extrema pobreza, ¿por qué? Porque quizás en la extrema pobreza hay gente que puede salir de la extrema pobreza o puede caer en una marginalidad donde, desde mi punto de vista, es muchísimo más difícil salir. Por lo tanto, creo que hay algunas consecuencias a atacar, algunas causas a atacar para esa consecuencia de la que estamos hablando, que es la marginalidad, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con el asistencialismo y que tiene que ver con las adicciones, por lo menos en una primera mirada. Los oyentes intervienen también y sobre la marcha ahí, arriba mismo de los comentarios. Por ejemplo, mirá, acá te contesta este mensaje, Cecilia: los inventores del asistencialismo fueron los gobiernos del Partido Colorado, no Mujica. Está bien, me gustaría que lo escuchen a Mujica, lo que dijo ayer. Terminó tirándole la pelota a los empresarios. Yo creo que acá la pelota la tiene que tener siempre el sistema político, porque termina siendo... Estás deformando, se ve que no escuchaste lo de Mujica. No le tiró la pelota. Más de una vez, lo escuché anoche y lo escuché de mañana. Bueno, yo te digo que no le tiró la pelota a los empresarios. Especialmente habló de los empresarios cristianos y de la sensibilidad que hace falta de la sociedad civil. Pero de ninguna manera le tiró la pelota a los empresarios. Fue simplemente un comentario como la calle le tiró mucha fuerza a los aspectos espirituales, los aspectos humanos. Y como Sanguinetti habló con fuerza de los temas estatales, de acuerdo a lo que es una tradición también. Hernán, seguimos contigo. Sí, varios apuntes. El primero, que aproveché este tiempo para buscar la información. En realidad, el porcentaje de menores de 6 años que están por debajo de la línea de pobreza en el segundo semestre del año pasado, que es el último dato que tenemos, es menor que en el segundo semestre de 2019. Digo, porque ahí Esteban manejó
un dato que no estaba bien. Si vamos al último dato, la pobreza infantil hoy es menor que en el último semestre del 2019. ¿Y en cuánto está? ¿Cuál es el número? 17,8 era el 2019, 16,5 es hoy. Es prácticamente lo mismo. Pero digo, no es mayor. No es mayor. Esto es menor. Pero no importa, es un porcentaje alto igual. Es un porcentaje muy alto igual. Creo que yo creo que ha habido un cambio de enfoque también en las políticas del MIDES que debe reconocerse. Hay distintos planes que se están haciendo. La dificultad que tiene es que uno tiene que cambiar los planes sin dejar de asistir a lo que se está asistiendo. Uno puede cortar los planes que existen y implementar otros porque queda gente colgada del pincel. Entonces, la dificultad está en cómo ir mutando los planes, ¿no? En cómo irlos transformando, pero creo que hay un cambio de enfoque que es interesante. Y después, yo creo que en lo que discutían Esteban y Cecilia de si Mujica le tiró o no le tiró la pelota a los empresarios, claramente Mujica por lo menos trató de comprometer a los empresarios a que participen del tema, ¿no? Y en una cosa que yo en buena medida comparto, que es que estos asuntos no se solucionan solo con políticas estatales, ¿no? No alcanza con la acción del Estado, tiene que haber acción del Estado, pero no alcanza, porque muchas de las acciones más efectivas son de personas que hacen esto voluntariamente por amor, por vocación, porque se involucran con el prójimo. Está bien que exista, por ejemplo, la bandeja de alimentos que da el Estado, porque hay que asegurarse que las personas no pasen hambre. Pero las organizaciones que además de dar un plato de comida, se preocupan por la persona, ven qué problemas tienen, se dedican un rato a quedarse hablando con las personas que están en una situación de calle, por ejemplo. Eso es muy difícil que lo haga el Estado. Es muy difícil que alguien que ese es su trabajo marcando tarjeta, lo pueda hacer como sí lo puede ser alguien que lo hace desde una organización social. Y ahí claramente tiene que haber un complemento. Muchas veces yo creo que desde la visión del MIDES de la administración pasada había un rechazo a ese tipo de organizaciones. Yo creo que es indispensable involucrarlas y creo que hay que complementar. Los recursos que puede volcar el Estado en estos temas tienen rendimientos decrecientes. Por más que volquemos recursos, hay un punto en el que no vamos a llegar. Y la forma de llegar es con la gente que realmente lo hace con vocación y que entiende mejor y que le dedica tiempo. En eso comparto una cosa que decía Mujica ayer, ¿no? No es solo recursos. De todos modos, personas que le dediquen tiempo. Tanto en el accionar del Estado como el de estas organizaciones que estás mencionando, digamos, lo complicado es pasar a la solución de fondo, ¿no? ¿Cómo se hace para no limitarse a la contención, ¿no? A la mejor o peor contención. ¿Cómo se hace para lograr un salto cualitativo que recorte, que achique, entre comillas, este problema, ¿no? Es así. Ahora, yo quiero recordar entre las acciones de este país. Acércate al micrófono y enseguida escuchamos a Cecilia. Hace muchos años, el INDA, subsistencias. Es decir, que en el Uruguay es una tradición de muchas décadas. Ahora, incluso en épocas que no teníamos situaciones de pobreza e indigencia como la que tenemos ahora, que no se sale de esta, que se puede salir. Primero es una comprobación, que no podemos tomar esto como una maldición divina. Segundo, que para salir hay que poner toda la fuerza del país, toda la fuerza que tiene una sociedad, también es cierto. Y que las soluciones de fondo son, sí, estoy de acuerdo, el trabajo, la salud, el techo, la educación. Ahora, incluso le quiero decir una cosa que he usado muchas veces. Si nosotros hoy a todos los indigentes le damos una casa, mañana hay un mercado negro de waterclaw y de bidet en todos los barrios, porque es también un profundo problema cultural. Sí, y ya hay experiencias de errores grandes cometidos en esa dirección, ¿no? Cecilia, ¿qué ibas a decir tú? Sí, yo por eso creo que es muy interesante hablar de la marginalidad y creo que es muy interesante hablar de las causas de la marginalidad. Porque es ahí donde está el problema. Evidentemente hay problemas culturales,
Por otro lado, en cuanto a los números, ¿no? Está claro que no hay ni siquiera una definición de lo que es marginalidad. Yo creo que anda muy cerca de lo que es como una de las partes de la pobreza extrema, que además se autoexcluyen socialmente, o sea, tienen esa característica, pero por sobre todas las cosas es un problema humano y es un problema de derechos humanos. Entonces, creo que es muy importante ver cuál es el enfoque que se le da. No es un problema economicista, no es un problema de cómo se mide incluso la pobreza o la marginalidad, porque después empezamos a discutir cómo se mide cada cosa. Por ejemplo, cómo se mide la pobreza, por la plata que entra en la casa o se mide por las necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo se mide? Hay también elementos de desigualdad territorial que son muy importantes, ¿no? Que hacen que dónde está concentrada esa pobreza. Cuando ustedes hablan de la pobreza infantil está concentrada en el norte. ¿Y qué pasa en el norte? Falta empleo. Entonces, hay elementos que tienen que surgen con este análisis y con esta propuesta de analizar el concepto de marginalidad y la realidad de la marginalidad, pero creo que nos puede ayudar muchísimo a identificar las causas para poder buscar soluciones. Coincido con lo que dice Esteban, de que es un tema de todos, por supuesto, pero siempre en los temas de todos, cuando los temas son de todos, al final son de nadie, ¿no? Entonces, en los temas de todos, siempre hay gente que tiene la mayor responsabilidad. Y quienes conducen el gobierno siempre son los que tienen la mayor responsabilidad. Después las organizaciones sociales están cumpliendo su rol, al cual el Estado puede tomar dos opciones, o las lidera o las apoya. Pero sí es un tema de todos, pero tienen que identificarse los responsables. Y yo creo que también en Uruguay debe hacerse... Y hay que poner dinero, ¿no? Esto por cuesta. Supuesto. Esto cuesta. No es solo un tema de dinero, pero el dinero es indispensable. Hay que prever recursos en esta dirección, ¿no? Pero además hay que poner escalas de tiempo, porque tú no puedes vivir toda la historia de 20, 30 años de un país discutiendo el mismo problema sin poder salir de él, porque evidentemente sale más caro al final del día. Y en cuanto a los costos, ¿no? Seguramente es mucho menos costoso para el país poder buscar políticas para solucionar situaciones laborales de personas que están en la marginalidad, no para los que están, que quizás no quieran salir de ahí, pero sí para los que puedan caer, o sea, buscar de tener una malla de contención para eso. Quizás es mucho más barato que tener hoy a las personas que tenemos en marginalidad y dejar que caigan muchos más. Yo creo que en ese sentido es una apuesta que el país tiene que verlo, y el sistema político discutirlo, que ahí coincido, que a veces, como no es un tema que lleva votos, es muy difícil de ponerlo en las agendas públicas. Cerramos por hoy. ¿Te quedó algo, Hernán? Un apunte chiquito, capaz. Un ejemplo de esto que decía, de que hay un nuevo enfoque en el MIDES, y lo traigo a cuento de un proyecto en el que también colaboramos desde SED con el MIDES, aclaro que honorariamente, para buscar cómo mejorar la eficiencia de los planes que se realizan para las personas que están en situación de calle, ¿no? Porque uno de los problemas que vos planteabas, Emiliano, es, bueno, cómo lograr realmente que las personas puedan salir de esa situación. Y hace 2 semanas, siguiendo las recomendaciones que surgieron de esas ideas de buscar las mejores prácticas internacionales, experiencias que hayan funcionado en otros países para ser más eficientes en los recursos que se vuelcan, el MIDES inauguró un centro de 24 horas para personas que recién recuperan la libertad, donde se les brinda, obviamente, el alojamiento, comida y demás, pero además capacitación para su reinserción laboral. Son programas en pequeña escala, pero si funcionan, son escalables. Y creo que ahí hay experiencias interesantes para seguir. Pues yo ayer, no sé si estoy al aire, escuchaba ayer a Emiliano y a Romina que hablaban del tema, por ejemplo, de los cuidacoches, ¿no? Y que uno de los temas que planteaban es que no querían salir de esa situación de calle porque en definitiva era parte de su trabajo. O sea, yo creo que el pensamiento de este tema tiene que ser a futuro,
no solamente para quienes hoy están en situación de marginalidad, sino poder encontrar las causas para evitar que otros caigan. Y creo que esa es la mirada de futuro que tiene que tener el país. En nuestro sitio web ustedes van a poder encontrar a lo largo del día de hoy la versión completa del intercambio entre los 3 exmandatarios.